Bueno, y antes de avisar de su renuncia, que va a presentarse, entiendo, formalmente a finales de este mes, Alfonso Durazo presentó este informe a los mexicanos, el último informe que rinde sobre la seguridad, donde destaca algunas de las cifras de cómo queda la seguridad tras su gestión. Para hablar de estas cifras que presentó en este informe, en comparación con el año 2019, hago contacto con Ángel Pedraza, secretario ejecutivo adjunto del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Muy buenas noches, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Salvador. Qué gusto saludarte, a tus órdenes. Oiga, primero, ¿la renuncia del secretario Durazo ya se presentó o se va a presentar en los siguientes días? Entiendo que se expresó su intención de participar en la contienda electoral, pero incluso me parece que refirió que sería hasta el 30 de octubre. Entonces... Ahora, de este informe que presenta, este último informe que rinde ante los mexicanos, hay algunos datos que destacan algunas disminuciones importantes en algunos delitos, otros aumentan. ¿Cuáles diría usted son los delitos más importantes? Empecemos, por ejemplo, con homicidios dolosos y feminicidio. ¿Cómo queda en comparación con el año pasado? Homicidio doloso presenta una reducción. El homicidio doloso ha sido una situación que ha trabajado el gobierno federal junto con todas las entidades federativas para hacer una reducción sustancial de este delito. El delito sigue concentrándose en 11 entidades federativas con mayor importancia. Y por supuesto que vemos cómo en la mayor parte de las entidades federativas del país, 22 son las que registran reducciones importantes de la violencia. Es importante destacar que algunas entidades federativas presentan incrementos superiores al 20%, lo cual hace suponer que difícil la reducción, más allá de lo que se anuncia en este momento, que es una reducción del 1%, que por supuesto resulta significativo porque es la primera referencia de tendencia ya a la baja de este delito. Claro, aunque es una reducción todavía menor, pues, pero lo que dicen ustedes es ya no está creciendo, simplemente hay un punto de inflexión, como alguna vez lo llamó el secretario Durazo. Ahora, de estos homicidios dolosos que nos describe, ¿todos son atribuibles al fenómeno del narcotráfico, a la violencia de los grupos del narcotráfico, o hay también otras causales? No, incluso esta estadística no distingue respecto del origen efectivamente del origen del delito. Lo que hace es, estos son homicidios dolosos, por supuesto, violencia homicida, y puede ser de muy diferente naturaleza. Es una estadística que proveen las procuradurías y fiscalías de la República Mexicana. Entonces, es una estadística que viene de las entidades federativas y que corresponde a este fenómeno complejo de la violencia. Ahora, el feminicidio, que es un delito que tiene un impacto muy fuerte en la sociedad mexicana, hemos visto manifestaciones, movimientos de grupos feministas, algunos incluso algo subidos de tono por el reclamo de esta violencia. ¿Cómo cerramos en el feminicidio? ¿Cómo vamos en lo que va de este año? El delito de feminicidio ha sido un reto para el Estado mexicano, y especialmente porque hemos impulsado desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que se informen de manera adecuada estos hechos delictivos. En algún momento se cometía el error de invisibilizar las cifras, calificándolos de alguna otra manera. Entonces, lo que nosotros hemos ido impulsando es que hoy se tengan cifras mucho más adecuadas, mucho más objetivas y además controladas en términos de la evidencia documental, que nos permita suponer cuál es la condición en la que nos encontramos. El delito presenta un incremento específico, pero también muestra tendencias positivas. Te pongo un ejemplo. Sí. En agosto del mes pasado teníamos 77 feminicidios y en septiembre se presentaron 78. Por supuesto hay un incremento, pero ese incremento lo vemos en un dígito específicamente. Ahora, el problema es que aquí hablamos solamente de una cifra, pero cuando se habla ya de casos, son casos cada vez más violentos. Aquí hay parámetros de violencia que están rebasando toda la lógica en los feminicidios. Pero a ver, de los delitos, yo veo muchos delitos. Aquí hay temas financieros, hay el tema del huachicoleo. ¿Cuáles diría usted que son los delitos que más disminuyen en este transcurso del año?
La reducción del robo de vehículos ha tenido una caída estrepitosa. Nosotros identificamos que hay acciones consistentes con las entidades federativas. El impulso del registro vehicular, el REPUVE, para nosotros ha sido una herramienta fundamental para el combate al robo de vehículos. Es un delito patrimonial, pero es un delito que afecta a las familias y por supuesto que nosotros hemos impulsado políticas activas de reducción de este delito. Algunas acciones específicas que se pueden anunciar es impulsar la reconexión de los arcos lectores que permiten identificar de forma más eficiente un vehículo robado y consecuentemente dar con el paradero de este vehículo. La política del gobierno federal ha estado acompañando el esfuerzo de las autoridades locales en donde las reducciones de robo han sido muy relevantes. Solo 3 entidades federativas presentan incrementos de robo de vehículos. Todas las demás, 29, están teniendo reducciones significativas de este delito. Por lo cual nosotros anunciamos que verdaderamente esta es una política de Estado en donde el Ejecutivo Federal y los gobiernos locales han impulsado un tratamiento específico a esta cuestión. Finalmente le pregunto el tema de la Guardia Nacional. En este informe no sé si hay algún capítulo especial sobre cómo va funcionando la Guardia, porque es otra pregunta que se hacen los mexicanos. Se ha hablado mucho de que la Guardia está todavía en fase de desarrollo, que en fase de consolidación. ¿Cómo vamos en ese tema? Porque de pronto hay la percepción de que todavía no alcanza su operación total este cuerpo de seguridad. La Guardia Nacional hoy va teniendo presencia activa en mayor parte del territorio nacional. Son ya casi 100,000 efectivos desplegados en todo el territorio nacional, lo que supone un incremento del 500% de lo que venía sucediendo. Recordemos que en las mejores fechas del gobierno anterior, la Policía Federal tenía 18,000 elementos efectivos desplegados en campo. Hoy ya son casi 100,000 y lo que permite a las entidades federativas hacer frente a la violencia y la delincuencia que se comete ahí. Nosotros estamos considerando que el despliegue operativo de la Guardia Nacional va a crear mucha institucionalidad en algunas localidades en donde no había presencia de los policías. Eso, por supuesto, generará un registro adicional de hechos delictivos que no se tenían en la mira o en la óptica porque no estaba la institucionalidad dada en esas localidades. ¿Qué es lo que pasó? En este momento, hoy la Guardia Nacional está poniendo de relieve la condición de seguridad que prevalece en la mayor parte del país. Ese es un reto nuevo que tendremos que enfrentar. Nosotros en el Secretariado Ejecutivo tenemos la instrucción y la encomienda de impulsar que las cifras cada día se acerquen más al fenómeno delictivo, que puntualmente la que se está presentando desde lo local. Claro, y que esta presencia de la Guardia Nacional que crece, pues también se refleje en una mayor disminución de la incidencia delictiva. Supongo que ese es el objetivo. Ángel Pedraza, secretario ejecutivo adjunto del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, gracias por darnos esta explicación. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. Te agradezco, Salvador, agradezco a tu auditorio y quedamos a tus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches. Están las cifras que presentó hoy en el último informe que da como secretario de Seguridad Alfonso Durazo. Ahora falta saber quién va a llegar a esta posición. Hay todo un revuelo al interior del gabinete. Hay nombres que se barajan. Se habla desde Marcelo Ebrard. Hágame usted el favor, el canciller. Dicen que podrían mandarlo a la Secretaría de Seguridad Pública. Hasta los subsecretarios actuales como Ricardo Mejía y Leonel Cota. También se menciona por ahí a Manuel Espino, el actual coordinador de Protección Federal. Vamos a ver quién queda. No lo ha definido todavía el presidente. Pareciera que es un área estratégica que ya tendríamos que saber quién va a entrar al relevo.